Queridos amigos del Doctor de los Pies, hoy les tenemos un programa interesante. Vamos a hablar de lo que son los dispositivos que se usan para los pies, los dispositivos que se usan para los problemas del tobillo, los problemas de los dedos de los pies, las plantillas, zapatos especiales que nos ayudan a nosotros pues a tener una mejor calidad de vida. Lo primero que nosotros tenemos que mencionar es lo que es la biomecánica de la marcha. La biomecánica de la marcha, el Doctor de los Pies siempre está hablando de ella. Y la biomecánica no es más que los movimientos que se dan pues con todos esos huesecillos de los pies, con todas esas articulaciones, la tracción de los músculos, la tracción de los ligamentos para que se produzca la bipedestación de una manera normal. Entonces, nosotros sabemos muy bien que la marcha tiene tres fases principales. Una es la fase de impacto de la marcha, otra es la fase de estancia, que es cuando tú depositas todo el pie en el pavimento, y está también la fase de propulsión de la marcha. Cuando tú propulsionas, tú lo haces con los deditos, y una estructura muy importante que se encuentra en la planta del pie, que se llama la fascia plantar. Entonces, en esas tres fases de la marcha, pues se producen anormalidades, y estas anormalidades pueden traer como consecuencia daños en los tejidos, dolor, deformidades. Y para eso pues se han creado diferentes dispositivos. Uno de los dispositivos más famosos son las plantillas. Y las plantillas pues se utilizan dentro del calzado. Casi siempre con calzados cerrados se tienen que utilizar las plantillas. Y existen plantillas de diferentes materiales. Hay plantillas que nosotros llamamos plantillas de 3/4. 3/4 quiere decir que solamente llegan hasta la mitad del pie. Existen otras plantillas pues que van en todo el pie, cubren la parte anterior y la parte posterior del pie, y hay otras plantillas pues que solamente se usan para los talones, señores. Entonces va a depender mucho de la patología, va a depender mucho de la situación. El médico pues va a indicar uno de estos dispositivos. Existen diferentes teorías con respecto a las plantillas. Hay escuelas que aceptan a las plantillas pues para la utilización en el tratamiento de algunos problemas, especialmente problemas dolorosos o problemas de hiperpronación o hipersupinación, especialmente en personas que practican atletismo o que corren largas distancias. Entonces, estos dispositivos, dependiendo del tipo de pisada que usted tenga, bien sea una pisada en pronación, una pisada en supinación, una pisada con la parte anterior del pie o una pisada con la parte posterior del pie, pues te van a diseñar también los dispositivos de plantillas. Existen plantillas que ya están hechas y que tú simple y sencillamente las compras y las colocas pues dentro del zapato. Pero existen otras plantillas que se diseñan dependiendo del pie tuyo, dependiendo de la anatomía de tu pie e inclusive dependiendo de tu manera de caminar. Y pues, para estas nosotros necesitamos algunos moldes, y estos moldes se hacen con diferentes materiales. Tú pones tu pie en el molde y después que se hace una impresión de tu pisada, pues entonces tú diseñas la plantilla. Hay otros diseños de plantillas que se hacen con equipos electrónicos. Es un equipo que tú te paras encima de él y dependiendo de los puntos de presión que el equipo vaya marcando en la pantalla, pues entonces también se hace el diseño de la plantilla más conveniente para ti. El problema de las plantillas es que no van a funcionar en todas las etapas de la marcha. Por ejemplo, en la fase de impacto es muy difícil que una plantilla actúe de la manera más adecuada. Casi siempre la mayoría de estas plantillas actúan en la fase de estancia, y en la fase de propulsión también se dificulta mucho el diseño de una plantilla y que pueda llegar pues a mejorar o a transformar esas etapas tan importantes de cuando nosotros caminamos y corremos. Señores, en el próximo segmento continuaremos con este interesantísimo tema.
Señoras y señores, continuamos con el doctor de los pies y recuerden que hoy estamos hablando de los diferentes dispositivos que se utilizan pues dependiendo de las patologías que tengamos que enfrentar. Hay patologías pues de deformidades que se pueden ver al momento de nacer en los niños y hay otras pues que se ven a medida que uno va desarrollándose o cuando uno llega a la adultez. Estábamos hablando últimamente de las plantillas y esta es algún tipo, voy aquí a mostrar algunos tipos de plantillas. Existen cientos modelos de plantillas. Esta es una plantilla diseñada por un aparato electrónico. Esta plantilla simple y sencillamente la persona caminó encima de una superficie electrónica y se marcó el tipo de pisada de este individuo. Y entonces, en base al tipo de pisada que esta persona tenía, pues nosotros diseñamos esta plantilla. Entonces, estas plantillas pues se van a utilizar dependiendo de los puntos de presión y dependiendo del tipo de pisada que usted tenga. Nosotros tenemos también otro tipo de plantilla aquí ya con otro material. Es un material un poquito más maleable, un poquito más suave y que nosotros le llamamos una plantilla semirrígida. La semirrigidez pues modifica la fase de estancia de la pisada, pero hace que el paciente se sienta mucho más cómodo, le molesta menos el impacto de la pisada. Aquí nosotros tenemos otro tipo de plantilla, ya hecha de un material un poquito más suave. Es una plantilla pues ya no es semirrígida, sino es una plantilla suave, está hecha de un material pues eminentemente esponjoso, que va a absorber grandemente el impacto de la pisada, pero que no va a modificar gran cosa lo que es la fase de estancia. Es decir, esta plantilla no va a servir para una persona, por ejemplo, hiperpronadora o para una persona que tenga pues un problema de hipersupinación o una insuficiencia del tendón tibial posterior. Nosotros tenemos otros dispositivos que yo quiero mostrarles a ustedes, dispositivos que nosotros utilizamos para inmovilizar el pie. Hay personas pues que tienen torceduras, que tienen esguinces, que tienen problemas de degeneración de tendones, que tienen fracturas y que nosotros necesitamos inmovilizar la pierna para que esas estructuras vuelvan a su estado original o que vuelvan a la normalidad. Y aquí tenemos pues nosotros lo que nosotros le llamamos una bota inmovilizadora hasta la rodilla. Yo la utilizo mucho en mi consulta, especialmente en pacientes que tienen degeneraciones importantes o lesiones de ligamentos y tendones que nosotros estamos trabajando para regenerar. Entonces, cuando nosotros queremos regenerar, aplicamos la sustancia regenerativa, que puede ser en muchos casos plasma rico en plaqueta, o podría ser también el ácido hialurónico a algunas articulaciones, y le pedimos a nuestro paciente que utilice esta bota para caminar. Es una bota inmovilizadora, se parece mucho a un yeso. Lo que pasa es que la comodidad que tiene es que usted se la puede quitar para dormir y se la puede quitar para usted bañarse. Nosotros tenemos pues otros dispositivos que también se van a utilizar para el estiramiento. Recuerden que el estiramiento de los músculos y de los tendones es muy importante. Cuando nosotros estiramos los músculos, cuando nosotros estiramos los tendones, pues tenemos una mejor bipedestación. No es lo mismo usted movilizarse con un músculo rígido, con un músculo tenso, que usted movilizarse con un músculo suave, un músculo pues que esté flexible. Se gasta mucho menos energía y hay menos posibilidad también de que se produzcan lesiones. Y uno de los dispositivos que más utilizamos en nuestra consulta es el famoso Nice Splint. Es una especie de dispositivo que lo que hace es dorsiflexionar el pie, y toda esa musculatura poderosa que se encuentra en la parte posterior de la pierna, pues lo que hace es que se relaja, se produce un relajamiento de esa musculatura posterior de la pierna y también un estiramiento del tendón más importante o el tendón más poderoso de nuestro cuerpo, que es el famoso
tendón de Aquiles. Entonces, este dispositivo nosotros lo utilizamos para este tipo de situaciones. Existen pues otras situaciones importantes que son como por ejemplo las ulceraciones en los pacientes diabéticos. Hay pacientes que sufren de diabetes, se produce una ulceración, bien sea en la parte posterior o en la parte anterior del pie, y nosotros tenemos que utilizar zapatos especiales para que se cure esa úlcera. Recuerden que los pacientes diabéticos pues no tienen sensibilidad al dolor y son capaces de caminar encima de una llaga. Entonces, si usted a una herida, usted le mete mucha presión, esa presión va a impedir que se produzca la regeneración, va a impedir que se produzca la curación. Entonces, nosotros tenemos dispositivos como este, que nosotros lo podemos utilizar para mantener el pie, bien sea en la parte anterior o en la parte posterior, mantenerlo que no haga presión. Recuerden que mientras más presión se le hace a esas ulceraciones, pues menos posibilidad nosotros tenemos de que se cure la herida, de que se cure la úlcera, especialmente en personas que tienen neuropatía periférica. Señores, en el próximo segmento continuaremos hablando de este interesantísimo tema. Señoras y señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy estamos hablando de todos los dispositivos que nosotros los podiatras utilizamos en nuestra consulta. Vimos que hablamos de lo que eran las plantillas. Recuerden que las plantillas nosotros las utilizamos dependiendo de la patología. Utilizamos plantillas que son únicamente para el talón, en personas que tienen problemas de fascitis plantar, en personas que tienen problemas de inflamación del tendón de Aquiles, en personas que tienen bursitis retrocalcáneas. Ahí utilizamos unas plantillas solamente en la parte posterior. Estas plantillas pueden ser rígidas como también pueden ser bastante suavecitas, dependiendo de cada condición. También las plantillas en la parte posterior del pie, nosotros la podemos utilizar en personas que tienen disparidad de miembros. Disparidad de miembros quiere decir, es una persona que tiene una pierna más larga que la otra. Tiene una pierna más larga que la otra, esto puede pues, provocar un efecto importantísimo en la rodilla y en la espalda y producir lo que nosotros le llamamos una escoliosis, es decir, cuando la persona se tuerce hacia un lado, la columna se tuerce hacia un lado y es buscando el equilibrio del cuerpo en los individuos que tienen una pierna más larga que la otra. También existen plantillas que nosotros utilizamos que son plantillas completas, plantillas que van a cubrir todo el pie. Vimos que existen plantillas que son rígidas, que son duras y va a depender mucho del tipo de condición, como por ejemplo las plantillas rígidas se pueden utilizar en personas que tienen una hiperpronación o que tienen el famoso pie plano. También nosotros tenemos plantillas semirrígidas, que es un material que amortigua bien el impacto de la pisada, pero que también nos permite controlar un poco lo que es la hiperpronación o la hipersupinación en personas que tienen este tipo de problemas. Y están las plantillas mucho más suaves, ya que cubren todo el pie, y estas plantillas pues se utilizan básicamente para disminuir los puntos de presión en personas diabéticas, en personas que tienen neuropatía periférica y también en individuos que tienen deformidades óseas, como por ejemplo la plantiflexión de los metatarsos y otras deformidades óseas. También los niños, en los niños se pueden utilizar dispositivos y hay dispositivos pues que nosotros utilizamos al nacer. Por ejemplo, niños que tienen deformidades como lo es el Talipes equinovarus o es un tipo de pie en forma de palo de golf. Es un niño que nace con esta deformidad, a veces porque en el vientre de la madre había muy poco líquido amniótico y esa falta de líquido amniótico provocó esa deformidad, que es una deformidad corregible casi en toda su totalidad, siempre y cuando se trate a tiempo. En los niños que tienen estas deformidades nosotros tenemos que hacer el tratamiento
automáticamente nace el niño, ahí tenemos que colocar el dispositivo. Y uno de ellos pues son el famoso, la técnica de Ponseti. La técnica de Ponseti es una serie de yesos que se le van colocando en las piernitas a los niños, se le va cambiando una vez por semana y vamos movilizando pues toda esa articulación, movilizando todo ese piecito hasta que lo ponemos derecho, lo ponemos de la forma anatómica necesaria. Después que nosotros pues hacemos esta técnica de Ponseti unas 9 semanas, a veces es necesario intervenir quirúrgicamente, a veces hacemos técnicas percutáneas y otras veces utilizamos técnicas abiertas para corregir tendones o ligamentos o huesos que han venido pues deformados. Entonces, después se coloca al niño pues con una barra y unos zapatos especiales que nosotros vamos movilizando ese piecito del niño hasta que lo ponemos en la posición pues más idónea para que se produzca una buena bipedestación. Recuerden que los niños ya empiezan a caminar entre los 11 meses, entre un año y medio. Entonces es muy importante que un niño que nace con una deformidad importante en sus piecitos sea tratado a tiempo, sea tratado en el momento de nacer, para que cuando empiece a caminar, pues ya sus pies estén en una posición anatómica ideal, estén en una posición anatómica que se produzca una bipedestación completamente normal. Señores, espero que este programa de hoy del Doctor de los Pies haya sido de su agrado y será hasta la próxima.